¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les voy a hablar sobre módulos de CSS o CSS Modules en inglés. Y si nunca han escuchado sobre ellos o si quieren saber un poco más sobre cómo funcionan, pues la idea principal o la idea base es evitar conflictos o problemas de estilo que se les llaman colisiones que suceden en CSS cuando más de un elemento es afectado por un selector o más de un selector. Por ejemplo, tienes un div con clase A y clase B y digamos tienes un selector acá que dice clase A que sea un div, tienes estilo, y de ese otro lado tienes clase B que sea un div, tienes estilo. Entonces tienes dos selectores diferentes que aplican estilos al mismo elemento. Entonces eso es una colisión de estilos y en muchas ocasiones es algo intencional que quieres que suceda, que sobrescriban los estilos de aquí a acá, se combinen, pero en otras ocasiones no es intencional. En otras ocasiones esto sucede simplemente porque olvidaste nombrar una clase con un nombre diferente. Tal vez te gusta usar mucho el nombre de container y lo utilizas en varios archivos de CSS sin darte cuenta de que al usarlo en varios archivos pues estás ocasionando colisiones de estilo. O sea, sé que de repente te das cuenta que un cambio en ese archivo está afectando algo que no querías que fuera afectado. Y eso se le conoce una colisión. Muy bien, entonces ya que sabemos lo que es una colisión de estilo, puedo empezar a explicar cómo intenta resolver este problema CSS Modules. Y debido a su nombre, pues crea módulos por cada archivo de CSS. Y estos módulos funcionan de una forma diferente a cómo funciona el CSS normal. Entonces, el módulo es parseado y cada selector es cambiado por su nombre a un nombre dinámico. O sea, que si tú tenías un selector de una clase A, ese selector ahora ya no es clase A, sino ahora es un selector que el nombre de la clase cambia a algo diferente. Digamos A123. Entonces, en otro módulo donde haces referencia a la misma clase, digamos clase A, pues ya no es la clase A, sino clase ABC. Por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Lo hace de una forma diferente, pero la idea es de que los nombres ya no hacen colisión, debido a que están en dos diferentes módulos. Y al tenerlos de esa forma, pues estás trabajando en un ambiente que ya no tiene colisiones. Pues esa es la idea principal de CSS Modules. Y esta pequeña herramienta de CSS Modules, o la técnica, nos permite resolver un montón de problemas. Y si estás pensando que tal vez sí es buena idea, pero tienes como que una idea de que puede ser muy difícil implementarla, pues la verdad no, ni al caso. CSS Modules es muy fácil de adoptar. De hecho, si ya tienes un proyecto existente, la puedes ir adoptando poco a poco, nada más con una pequeña configuración en tu configuración de Webpack con el CSS Loader. Literalmente es una opción. Pero, por ejemplo, si estás utilizando algo como la herramienta de Create React App, que te genera toda tu configuración, pues básicamente ya viene preconfigurada, así que no tienes ni siquiera que preocuparte. Lo único que tienes que hacer es agregarle .module a los archivos de CSS. Incluso lo puedes ir usando unos archivos sí y unos archivos no, por si ya tienes un proyecto existente. Y bueno, ya que vimos todo esto, quiero empezar con el tutorial, que es en sí de cómo utilizarlo, cómo funciona y para que vean los beneficios que les puede traer en su proyecto. Muy bien, pues tenemos aquí un proyecto muy básico que fue creado con Create React App y tenemos la estructura aquí. Y nada más agregué un componente base que despliega un div con un h1 que dice hola mundo, y agregué una hoja de estilos muy básica que es nada más un background color y un título con color, ¿no? Y se les asigné a los elementos. Y básicamente lo que tenemos es este estilo. Está muy feo, pero es nada más un ejemplo. Y básicamente quiero demostrarles cómo pueden utilizar CSS Modules en su aplicación de React. Entonces tenemos esto y vamos a transformarlo a que use CSS Modules. Entonces, si estamos utilizando una aplicación de Create React App, ya viene preconfigurada para que funcione con CSS Modules. ¿Okay? Entonces, lo único que ocupa cambiar es
en el archivo de estilos que tenemos aquí, vamos a cambiar el nombre y vamos a agregarle .module. ¿Ok? Entonces, de esta forma, es opcional. Puedes seguir utilizando hojas de estilo regulares, como la que teníamos, o puedes utilizar hojas de estilo que se hacen módulos al ponerle este tipo de nombre. Si estás utilizando un proyecto de Webpack que tú configuraste tú mismo, el proceso va a ser un poco diferente. Aquí tengo la documentación de Webpack y voy a abrirla aquí. No voy a mostrar un archivo de configuración de Webpack en este momento, pero sí les voy a decir que es muy sencillo y pues básicamente aquí en el ejemplo que tenemos en el CSS Loader, que estoy seguro que lo estás usando, tenemos una regla para los archivos de CSS, CSS Loader. Lo único que tienes que hacer es agregar la opción de modules como true. Existen otras opciones que pueden ver aquí en la tabla de arriba, pero pues son opciones usualmente avanzadas, así que si lo único que quieres hacer es habilitarlo, lo único que tienes que hacer es poner options module true. ¿Okay? Y va a estar listo para funcionar con módulos. Cabe mencionar que si usas esta opción de Webpack, no es necesario que cambies el nombre a module. Eso es opcional, así que lo puedes cambiar si quieres o dejarlo así, no importa. Pero bueno, ya que tenemos eso configurado, en sí lo único que queda es pues, hacer uso de ello, ¿no? Y antes de que empiecen a tener una pregunta en su mente, ¿y esto funciona con Sass? Sí, sí funciona con Sass y se los voy a estar explicando en un momento. Pero bueno, básicamente tenemos nuestra hoja de estilo que fue importada, pero ahora que estamos importando un módulo, pues tenemos que importarlo como un objeto. Ups, wrong. Ok, entonces importamos la hoja de estilos y tenemos un objeto de regreso. Y antes de cambiar cualquier cosa, voy a hacer un console log de esta hoja de estilos. Ok, vamos a tenerla aquí y voy a regresar React Trade App. Y obviamente tengo que cambiar el nombre a module. Ya lo cambio, regreso, voy a abrir la consola. Ok, y aquí tenemos la consola. Voy a expandir este objeto. Y podemos ver aquí que nos da un objeto que tiene dos propiedades, container y title. Y pueden ver que las propiedades son unos nombres extraños. Y esto es de lo que les estaba hablando hace un momento. Aquí está cambiando el nombre de las clases. Por ejemplo, la clase original es container, que esta viene del archivo aquí, container, y clase título, y las está cambiando a este tipo de formato. ¿Okay? A esta diferente clase. Esto es lo que evita la colisión. Y si se están preguntando de dónde viene este nombre extraño, pues puede ser configurado con las opciones, pero por default es un hash de los contenidos de la clase. Por ejemplo, esta regla y esta regla pues hace que cambie este hash. ¿Okay? O sea, no vamos a ir a detalle, pero si quieren saber más detalles, pues pueden ir a la documentación. Pero cabe mencionar de que si tú cambias más reglas, este hash va a cambiar. Por lo tanto, siempre es único y no hay colisiones. Pero bueno, ya que tenemos el objeto que nos regresa el mapa de clases, entonces podemos utilizar este objeto aquí importado. Y por ejemplo, aquí que tenemos className container, pues ya no es válido, ¿no? Por eso hoy vemos que no tenemos un estilo como antes. Pero lo que yo puedo hacer es className, y en vez de pasarle un string con el nombre de la clase, styles, vamos a ponerle container, que viene siendo esta opción. Y lo que va a hacer es, va a asignarle esta clase. ¿Okay? Y no se preocupen por el nombre confuso, eso no se ocupan preocupar de nada, pero se lo va a asignar. Y por ejemplo, ahorita si inspeccionamos este elemento, vemos div class container y div y h1 class title. Ahorita en un momento que lo refresque va a cambiar esto. Aquí voy a hacer lo mismo aquí en title. Styles title.
Guardo y podemos ver que ya tenemos el estilo feo que siempre teníamos. Y podemos ver que aquí tenemos una nueva clase que es style-container- y este hash. Y lo mismo para el h1. Ok, y si vamos aquí abajo, voy a quitar un poquito zoom. Ok, si vemos aquí, pues aquí tenemos nuestras reglas, ¿no? Nuestras reglas de CSS. Muy bien, y básicamente en eso consiste CSS Modules. Eso es lo que les decía, que es muy sencillo de implementar. No tienen que cambiar nada drástico en su proyecto. Y como les dije, lo pueden ir adaptando poco a poco. Por ejemplo, si ustedes quieren seguir usando su hoja de estilos normal, digamos, vamos a poner un ejemplo que unos estilos los quieren ir adaptando y otros estilos los quieren ir usando como eran antes. Entonces, pues pueden hacerlo. O sea, en el caso de que tengan una aplicación ya existente. Pero en caso de aplicaciones nuevas, pues no lo recomiendo, ¿no? Es mejor uno o el otro. Pero por ejemplo aquí puedo importar también la hoja de estilos sin módulo, ¿no? Aquí tengo uno de módulo y uno sin módulo. Y voy a quitar esto. Y por ejemplo aquí, pues si lo dejo así ya no va a funcionar. Ya no tiene el background rojo. Pero puedo darle un estilo, una clase con el nombre de container. Y ya va a funcionar. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, podemos usar una combinación de dos. En caso de que quieran ir adaptándolo poco a poco, lo pueden ir haciendo así. No tienen que cambiar todo en un solo día. Pueden ir viendo, ok, sí lo voy a adoptar, si me gusta, no me gusta. Y lo van haciendo poco a poco. Y lo mismo pueden hacer si tienen su configuración de Webpack. Simplemente va a tener que agregar un poco más de lógica. Van a tener que definir dos reglas. Una para los nombres que tengan module y una para los que no tengan module. Y igual voy a hacer un video sobre eso después y lo voy a poner como link aquí en este video. Muy bien, hice un pequeño setup para poder demostrar qué tipo de problemas estoy hablando cuando hablo de colisiones. Creé dos pequeños componentes, el de app y el de section. Y básicamente los dos son casi lo mismo, pero app básicamente tiene un class name de container y un h1 de title con column member. Y está cargando otro componente section, que lo tengo aquí abajo, ¿no? Bien, los estilos de app es un fondo rojo y con letras azules. Section es básicamente lo mismo, un contenedor, un título, pero dice section. Pero los estilos es un fondo amarillo con letras rojas. Lo que quiero demostrar aquí es una colisión. Por ejemplo, estoy usando el mismo nombre para los dos estilos, container y title. En la otra hoja de estilos es container y title también, pero los dos tienen valores diferentes, como les dije. Muy bien, entonces, en este caso, cuando no estamos utilizando CSS modules, simplemente utilizamos los class names, container, title, y de la misma manera container, title. Y el resultado que tenemos es esto de aquí. Tienen el mismo estilo y sin embargo tienen hojas de estilo diferentes. ¿Okay? Estamos cargando hojas de estilo diferentes. ¿Okay? Entonces, esta es una colisión de estilos porque las dos hojas de estilo tienen el mismo nombre y colisionan y pues se sobreescriben. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos CSS modules? Y obviamente este es un ejemplo exagerado, pero muchas veces suceden cambios de estilo que no te das cuenta y a veces que sí te das cuenta muy rápido, pero igual, esto es un ejemplo. Vamos a cambiar esto a que use CSS modules. Por ejemplo, vamos a cambiar primero el nombre style a module y la otra hoja de estilos también module. Okay. Las hojas de estilo se quedan igual en sí. Estamos importando y vamos a cambiar esto. Aquí vamos a ponerle styles content. Y vamos a hacer lo mismo acá. Y voy a copiar esto
y lo voy a poner en el app. Listo. Ahora ya estamos utilizando CSS Modules, debido a que estamos utilizando los objetos que nos regresa este import en ambos, en app y en section. Y vamos a ver el resultado. Bueno, ahorita, como hice cambios de nombres de archivo, nos está dando un problema. Lo que tenemos que hacer es reiniciar el servicio. Esto siempre pasa cuando cambias archivos de nombre. Lo reinicias y la importación falló. Y lo que está pasando es el nombre ahora debe tener module. Se me olvidó hacer eso. Ok, ya cambiamos a module, regresamos, a ver si ya funcionó. Y ahora sí tenemos el resultado que queremos. Ok, muy bien, y quiero mencionar un poco de cosas adicionales por si todavía tienen como que una confusión. Recuerden que esto que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo que acá. A lo que me refiero son strings, al final de cuentas son strings. O sea, propiedad title es un string, no se confunden. Aún se pueden seguir haciendo concatenación de strings. Por ejemplo, tienen el caso donde ponen más de una clase, como container y no sé, base. Ok, pues pueden seguir haciendo lo mismo. Simplemente las concatenan así. Styles base. Y funciona igual, ¿no? Obviamente se ve un poco más largo, menos legible, pero voy a hacer otro video donde explico una técnica adicional para evitar ese tipo de cosas, que también es muy útil incluso cuando no estás utilizando CSS Modules. Y la clase que nos permite, bueno, perdón, no la clase, el módulo, la dependencia que nos permite hacer ese tipo de funcionalidad se llama Class Names, que es muy útil, pero no lo quiero mencionar en este video porque lo va a hacer más largo de lo que necesita hacer, pero igual les voy a poner un link de recomendación. Bien, algo más que les quiero mencionar es por algunos de ustedes que utilizan Sass en vez de CSS, pues eso también funciona con Sass. Por ejemplo, aquí voy a poner, en vez de importar CSS, voy a importar CSS y voy a cambiar mi archivo a CSS y digamos, bueno, de hecho vamos a ponerle div. Okay. Lo único que se van a dar cuenta es que cuando regresen a Chrome les va a dar este error. Y si lo leen un poco les va a decir que para importar archivos de Sass tienen que instalar la dependencia de Node Sass. Y es lo único que tienen que hacer. Pero obviamente pues es lógico, ¿no? Si quieres usar Sass pues ocupas Node Sass. Así que lo que vamos a hacer es npm install como una dependencia de desarrollo Node Sass. Y ahorita que se termine de instalar va a estar todo listo. Ok, se instaló, vamos a reiniciar el servicio y ahorita que vuelva a refrescar esto debe de estar listo. Y listo, ya está funcionando y como pueden ver aquí la regla es div y luego el nombre de la clase, como lo tenemos aquí. Ok, entonces no hay excusa. Si ustedes trabajan con Sass o con CSS, pueden empezarlo a utilizar sin ningún problema. Como les dije, la única inconveniencia que parece ver es que es un poco menos legible, en especial, nada más en el caso cuando son muchas clases concatenadas, ¿no? Porque tienes que hacer algo como esto. Pero les voy a hacer otro video, como les dije, donde explico una técnica donde podemos ver cómo trabajar con eso, incluso cuando no estás utilizando módulos de CSS. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle un like al video. Pongan sus comentarios y escriban preguntas, dudas o sugerencias que tienen sobre el canal en sí o el video. Y pues las voy a escuchar, les voy a responder. Suscríbanse al canal para poder recibir notificaciones del siguiente video. Y bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.